Bien, buenos días, jóvenes. Hoy vamos a tratar los temas de espasmolíticos. Eso ya son medicamentos que nosotros, ustedes, mejor dicho, ya han llevado, ¿no? Antieméticos y laxantes. Entonces, sabemos que los espasmolíticos son unos relajantes musculares, ¿no? Que también se les llama miorelajante, ¿no? Mio es músculo, por eso son miorelajantes o relajantes musculares, ¿no? Es un fármaco que obviamente va a disminuir las contracciones que se producen cuando nosotros tenemos algún cólico, algún dolor, ¿no? Ya sea por la ingesta de algún alimento o de repente consecuencia de una gastritis, ¿no? Entonces, estos medicamentos obviamente no son para los dolores menstruales, ¿ya? Entonces, según la clasificación ATC, estos están en el grupo A03, que están considerados como agentes contra las enfermedades funcionales del estómago, ¿no? Se subdividen en varios subgrupos. Aquí hay algunos de ellos, ¿no? Que son los anticolinérgicos sintéticos, con grupos aminos terciarios y cuaternarios, ¿no? Dentro de ellos hay algunos que nosotros pues conocemos como la escopolamina, el ondansetron, que se conoce siempre y cuando se esté pues laborando en un hospital, ¿no? Y sobre todo con pacientes de quimioterapia, y eso nosotros también lo hemos visto en clases anteriores. También la papaverina, ¿no? Son medicamentos que también tenemos conocimiento de ellos. Eh, Otros derivados son el A03B, que está la belladona y derivados de ella. De la belladona, pues, es un alcaloide, ¿no? De los cuales va a derivar lo que es la atropina y la escopolamina. Por eso es que se tiene que tener mucho cuidado con la administración de la iosina o escopolamina, ¿no? Sobre todo en niños. Entonces, tiene una tolerancia de una concentración que se puede dar en un día, de repente 2 hasta 3, dependiendo la intensidad del dolor, pero no se da más porque son alcaloides, ¿no? Son drogas que obviamente van a actuar en el sistema nervioso central, ¿no? También tenemos otro grupo, el A03F, que son los propulsivos. Ahí encontramos a la metoclopramida, ¿no? Entre los más conocidos, la domperidona también. Estos antiespasmolíticos se van a dividir en varios grupos, ¿no? Los que actúan antagonizando la acetilcolina en los receptores muscarínicos, y también se suelen clasificar en anticolinérgicos con estructura terciaria y cuaternaria. Y también se dividen en agentes bloqueadores de los canales de calcio, ¿no? En los relajantes directos tenemos la merverina, la meverina, la trimebutina, ¿no? En la meverina su mecanismo de acción es directo, actúa pues sobre las miofibrillas del músculo liso digestivo. Al actuar sobre el músculo liso digestivo va a disminuir el tono y el peritaltismo, ¿no? Se supone que cuando nosotros estamos con cólicos hay una contracción mayor y es lo que nos provoca el dolor, ¿no? Entonces, al nosotros tomar este medicamento, ¿cuál va a ser su mecanismo de acción? Actuar de frente sobre estas microfibrillas del músculo liso y va a disminuir esas contracciones y ese movimiento que hay, ¿no? Obviamente, como dice ahí, va a aliviar los espasmos y los cólicos gastrointestinales. ¿En qué está indicado? En patologías espasmódicas del tracto digestivo, del tracto gastrointestinal, cólicos, divertículos, colon espasmódico. Efectos adversos, mareos, cefaleas, reacciones cutáneas y leves. No en todos, ya nosotros sabemos, ¿no? Sino en algunos pacientes. Se administra vía oral, se metaboliza en el hígado y se elimina en la orina. La trimebutina antagoniza la acetilcolina de los receptores muscarínicos. Está indicada en náuseas, vómitos, regurgitaciones, disfagia, gastritis, úlceras, ¿no? Y sus efectos adversos: pérdida de memoria, excitación psíquica, alucinaciones. Se administra por vía oral, intramuscular y endovenosa o intravenosa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la administración de esa trimebutina. Generalmente no es muy común que sean prescritas, pero en algunos pacientes es necesario, ¿no? Antiespasmódicos derivados de la escopolamina, ¿no? Tenemos la butiliosina, que es un antimuscarínico.
Está indicado en el colon irritable, patologías espasmódicas, enfermedades urinarias, dismenorrea, enuresis nocturna, efectos adversos, somnolencia, falta de sensación de bienestar, pérdida de memoria. La dicicloverina también actúa o está indicado en los cólicos, espasmos gastrointestinales, ¿no? En gastritis, se administran por vía oral intramuscular, ¿no? Los bloqueadores de los canales de calcio, tenemos el bromuro de otilonio, que bloquea los canales del calcio en el músculo liso, ¿no? Está indicado en los síndromes espasmódicos dolorosos. ¿Y cuáles son los efectos adversos? Cansancio ligero, náuseas, sequedad de la boca, constipación, ¿no? Un estreñimiento es lo que provoca. Ustedes se acordarán cuando ustedes están con cólicos de gastritis, de repente se toman una buscapina y una iosina, aparte que nos calma el dolor, también nos provoca sueño, ¿no? Ahora entramos a los grupos de los antieméticos, ¿no? Entonces, estos son medicamentos pues, que van a bloquear esa sensación de náuseas o los vómitos, ¿no? Que se producen ya sea por una mala ingestión de alimentos, por de repente por la gestación también, ¿no? Entre otras cosas. Hay tantos factores que nos pueden provocar la émesis. Entonces son fármacos que van a actuar impidiendo pues el vómito y las náuseas, ¿no? Entonces, ¿cuáles nosotros conocemos aquí? ¿Quién nos ha tomado un Gravol, una metoclopramida, de repente en el caso de los niños, ¿no? Un ondansetron en el caso de los pacientes con quimioterapia. Dentro de la clasificación ATC, ellos están en el grupo A04, que están los antieméticos y antinauseosos, ¿no? Entonces, aquí van a haber dos grupos, los antagonistas de los receptores de la serotonina y otros antieméticos. En el grupo A04AA, que están los antagonistas de los receptores de serotonina, vemos al ondansetron, granisetron, tropisetron, dolasetron, palonosetron, los nombres que tienen, ¿no? El más conocido es el ondansetron. Y otros antieméticos han considerado la escopolamina también, que contiene ese efecto, ¿no? Contra las náuseas. El ondansetron, ya sabemos ustedes, eso se ha tratado en el curso de aplicaciones base farmacológicas. Son medicamentos pues, que se utilizan generalmente para pacientes con quimioterapia, ¿no? Aquellos pacientes que padecen de cáncer. Bueno, su farmacocinética, obviamente, cuando son administradas por vía oral, su metabolismo es hepático, ¿no? Pero no solamente hay vía oral, sino también hay vía endovenosa que se les administra a los pacientes, ¿no? Para inhibir esa sensación de náuseas y vómitos que son muy intensas en aquellos pacientes que sufren de cáncer. Luego entramos a los grupos de laxantes, ¿no? Sabemos que los laxantes, pues, son medicamentos que nos ayudan a combatir la constipación o el estreñimiento, acá los cuales pues se dan por muchos factores, ¿no? Podemos padecer de estreñimiento dependiendo del alimento que nosotros consumimos o no consumimos, dependientes también de aquellos factores como hereditarios también, ¿no? La misma parte emotiva o también nos puede producir un estreñimiento o el estrés mismo, ¿no? A veces estamos preocupados por algo y todos tenemos una hora de ir al baño, entonces, ¿qué es lo que hacemos? No, todavía no tengo que terminar esto, ¿no? Y van pues postergando el momento de ir al baño y hacer sus necesidades. Entonces el cuerpo se va acostumbrando, ¿no? Se va acostumbrando. Llega un momento en que ya ni la sensación la tienes, ¿no? De ir al baño. Entonces, y lo que requieres, pues, son fármacos que te ayuden a poder eliminar esas heces, ¿no? Que en realidad si se quedan por varios días pueden provocarnos una intoxicación. Sentimos dolor de cabeza, sentimos mareos, a veces granitos en el cuerpo. Y es pues porque
el intestino grueso vuelve a reabsorber todo ese líquido de las heces, pues no toda esa agua, y al reabsorber se reabsorben también sustancias tóxicas que nos provocan esa sensación de malestar, ¿no? Entonces, si de repente esa hora esa hora de que nosotros tenemos la necesidad de ir al baño, no podemos ir, eh, tratar de arreglar nuestro horario, ¿no? Para no perjudicarnos. Sabemos que también, muy aparte de los medicamentos, tenemos los laxantes naturales, ¿no? Entonces, con algunos laxantes naturales, pues tenemos las fibras, alimentos, también tomar agua, que eso nos permite hidratarnos también, ¿no? Dentro de los laxantes, pues tenemos los incrementadores de masa, los laxantes emolientes, los estimulantes, los estimulantes orásticos, ¿no? Son varios grupos de laxantes. ¿Quién de nosotros de repente no ha utilizado laxantes como los que están ahorita trabajando en algunas boticas, el bisacodilo, ¿no? El aceite de ricino, de repente, o la lactulosa, ¿no? En el caso de la lactulosa se tiene un poquito de cuidado. ¿En qué pacientes tenemos que tener cuidado cuando se administra o se prescribe la lactulosa? ¿Nadie? ¿En qué pacientes? Los pacientes diabéticos, ¿no? Los pacientes diabéticos porque es un medicamento que contiene mucho azúcar. También hay que tener cuidado con este grupo de laxantes porque hay personas que lo utilizan para bajar de peso, ¿no? Entonces es una forma equivocada de usar el medicamento, ya que nosotros estamos acostumbrando a nuestro intestino grueso a que sea pues motivado por una sustancia química para que pueda provocar la defecación, ¿no? Entonces va a llegar un momento en que nosotros ya no queremos usar estos medicamentos y pues lo único que vamos a lograr es que nuestro intestino grueso se vuelva perezoso, ¿no? Entonces de repente cuando hemos tenido de repente en el caso de los bebitos o de los niños, no podemos darle este tipo de laxantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a veces se usa o se pone? La glicerina, ¿no? Los supositorios de glicerina que ayudan a los niños, no les hace daño, no es tóxico para ellos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el uso de estos laxantes. También quien ha usado el hidróxido de magnesio como laxante,